Esta ¿Cómo funciona? Los esta gráficos. conferencia comenzará a grabarse. Ok. Eh, entonces, lo que vamos a ver es los gráficos dentro de la sección de resultados de un artículo científico, algunos ejemplos con respecto a los gráficos y cómo interpretarlos y algunas recomendaciones para poder elegir un gráfico si es que queremos utilizar alguno para algún trabajo de investigación. Tener en cuenta que, bueno, los gráficos van a estar dentro de la sección de resultados y específicamente la sección de resultados de un artículo científico justamente va a ser la parte original y probablemente la más importante de todo el artículo. Esta sección es muy importante y además tienen que tener en cuenta que, al menos en esta sección, no hay lugar a la subjetividad, es decir, que se tiene que presentar la realidad tal y como se ha encontrado en el artículo científico. No se puede dar opiniones, no se puede dar juicios de valor con respecto a lo que yo he encontrado. Todo eso yo lo voy a ver en la discusión, pero en la parte de resultados tiene que ser totalmente objetivo, tiene que ser claros, tienen que ser concisos y sobre todo transparentes. No puedo presentar cosas que no he encontrado o tratar de maquillarlas de alguna manera u otra, porque eso obviamente está muy mal y es una falta de ética muy grave. Ahora, los resultados per se pueden presentar de tres maneras: como texto, como tablas o como gráficos. El texto es el texto que nosotros conocemos, es un escrito corrido, las tablas que todos conocemos y los gráficos. Ahora, específicamente los gráficos y las tablas en la sección de resultados nos va a ayudar justamente para poder condensar toda la base de datos que nosotros tenemos y los resultados y presentarlo de una manera más amigable. Es decir, vamos a condensar toda la información que obtengamos de nuestra base de datos y la presentamos de una manera más amigable y sobre todo entendible, a manera incluso de resumen de toda nuestra base de datos. Los gráficos y las tablas en general nos va a servir para ahorrar espacio. eh, Se va a presentar resultados de manera concisa. Sin embargo, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si es que los gráficos o las tablas están mal hechas, puede dar lugar a malinterpretación de los resultados. Entonces, si es que se quiere leer alguna tabla o algún gráfico, o si es que se quiere hacer sobre todo una tabla o un gráfico, tiene que ser lo más transparente, conciso y sencillo posible, porque siempre hay que tener que en cuenta en pensar en el lector. Si es que ustedes presentan un gráfico mal elaborado, se va a malinterpretar muchísimo los resultados. ¿Y de quién depende todo esto? Bueno, básicamente depende del investigador, de los autores quienes están armando el artículo científico, de ellos depende armar adecuadamente un gráfico y una tabla en sus resultados. Ahora, de manera muy general, ¿cómo yo puedo elegir cuando quiero armar un artículo científico un texto, una tabla o un gráfico? En el caso del gráfico o de la figura, es lo mismo, al menos para cosas de artículos científicos. La figura nos va a ayudar a poder demostrar patrones de mis resultados, tendencias de los resultados o algunas relaciones entre variables de mis resultados. Y eso lo vamos a ver más adelante cómo se presentan esas relaciones. También las figuras, la gran ventaja de las figuras es que son muy llamativas y probablemente son lo que más llama la atención cuando ustedes leen un artículo científico. Entonces, es recomendable presentar el resultado principal de todo el artículo en forma de figuras si es que es posible, porque justamente como es lo más llamativo y es justamente lo que nosotros queremos comunicar, entonces es una buena opción para poder utilizar. Y además también las figuras nos va a ayudar para dar una explicación visual para entender mejor el fenómeno y no necesariamente solamente numérico, que es lo que normalmente se presenta tanto en las tablas como en el texto. Ahora, entonces ya más o menos, tenemos conceptos básicos con respecto a los gráficos y a los resultados sobre todo. Entonces ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de papers, de artículos científicos que ya se encuentran publicados y que presentan algunos gráficos. Normalmente estamos acostumbrados a hacer gráficos de barras o gráficos de tortas o gráficos o todas las variaciones de gráficos que puedan haber en el Excel, ¿no? No necesariamente todos los vamos a utilizar, pero sí hay algunos constantes que sí los utilizamos, que los voy a mostrar ahora. Y además hay otros gráficos novedosos que no necesariamente se forman en Excel. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, este es un gráfico de barras. La idea con el gráfico de barras es ver alguna tendencia
sobre todo con respecto a tiempo y en forma de comparación. Por ejemplo, lo que se presenta acá es tres grupos diferentes de estudiar, o sea, un conjunto que estoy buscando artículos científicos publicados en toda la vida en un grupo de asesores, un grupo de artículos científicos o de autores que han publicado en los últimos 5 años y un grupo de autores que han publicado en los 2 últimos años. Y quiero ver qué tantos de ellos han publicado al menos un artículo original en toda su vida, en 5 años y en 2 años. Entonces, acá me está dando diferentes formas de medir una misma variable, que es justamente la publicación de un artículo científico. Si es que yo lo hubiera presentado en forma de tabla en este caso, hubiera sido un poco menos llamativo y además no se podría ver esta tendencia descendente. Es decir, que mientras la mitad de los docentes han publicado al menos un artículo original en su vida, si es que vemos cuántos han publicado en los últimos 2 años, esto se reduce mucho menos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es de que si bien los asesores tienen publicaciones, pero esas publicaciones probablemente no sean actuales, o sus publicaciones al menos no son constantes. Entonces, este gráfico nos da toda esa información solamente en un pequeño espacio reducido. Esa es una gran ventaja también de los gráficos, en que te da una información importante, relevante para tu estudio y en un espacio reducido dentro del artículo científico. Ahora, este es otro, por ejemplo, este es otro tipo de gráfico de barras, ya que tiene en el eje de las X, es decir, en el eje horizontal, nos da un periodo de tiempo, que es en este caso años. Lo que se está viendo acá es ver cuántas publicaciones hay con respecto a un tema en una base de datos a través de los años. Y lo que se ve es de que efectivamente, conforme va aumentando cada año, va aumentando la cantidad de publicaciones con respecto a un tema en específico, ¿no? Que es qué es lo que trata el artículo científico en este caso. En el 2004 se ha publicado 3 artículos nomás con respecto a este tema, mientras que en el 2016 ya se ha publicado más de 500 artículos. Y obviamente se ve muy claramente la tendencia ascendente de estas publicaciones anuales, ¿no? Entonces, la idea de este gráfico también es presentar esta tendencia nuevamente ya de forma ascendente y ver que conforme van pasando los años se va aumentando la cantidad de publicaciones con respecto a un tema en específico. Por cierto, si es que alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, algo que no le quedó claro, me avisa ahí en el chat y yo lo puedo leer automáticamente y le respondo. Este es otro ejemplo de gráfico de barras, que es, por ejemplo, estábamos evaluando la cantidad de ensayos clínicos que están registrados en el Instituto Nacional de Salud. Y acá hemos separado en dos grupos, los ensayos clínicos que involucran niños y los ensayos clínicos que no involucran niños. Y lo que vimos es la cantidad de ensayos clínicos registrados por año, ¿no? En el 2011, 2012, hasta el 2017. Ya no estoy presentando los años en el eje de las X, sino en el eje de las Y verticales. Y por el contrario, la prevalencia, la frecuencia, perdón, de los casos de los ensayos clínicos registrados, estoy viendo en el eje de las X. Y lo que veo acá es que efectivamente eh, en el 2011 se había registrado el 15% de todos los ensayos, el 25%, perdón, de todos los ensayos clínicos registrados de ese año eran en niños. En el 2012 fue el 19%, en el 2013 fue el 17%, en el 14 fue 13%, en el 15 fue 3% y en el 2016 y 2017 fue 0%. Entonces acá lo que yo estoy viendo es que se ve nuevamente una tendencia decreciente del registro de ensayos clínicos que involucran niños en el Perú. Y es básicamente lo que quiero mostrar acá. Entonces, nuevamente, estoy mostrando tres gráficos de barras de manera diferente, que se presentan de manera muy diferente, cada una de ellas con información muy diferente, pero la idea generalmente de los gráficos de barras es mostrar tendencias a través del tiempo o en comparación entre grupos normalmente. Entonces, sí, los gráficos de barras no son tan difíciles de interpretar, son relativamente sencillos. Así que ese es un buen ejemplo para comenzar. Otro ejemplo que podría servir es que cuando interpretan gráficos o quieren usar un gráfico para resultados con escala de Likert. No sé si alguna vez han visto por ahí alguna encuesta que te preguntaba, marca del 1 al 5
o qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, ¿no? Y te dan 5 opciones, ¿no? Totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Eso se llama una escala de Likert, que te dan varias opciones, 3, 4, 5 opciones para marcar por cada uno de enunciados. Normalmente se podría presentar de esta manera, estos tipos de escalas, ¿no? Entonces acá yo tengo, esta es una encuesta hecha en internos de medicina y que les presento diferentes enunciados con respecto a cuándo volverían al internado, con diferentes situaciones supuestas y dirían que si es que volverían o no al internado y qué tan de acuerdo estarían con respecto a eso, a cada una de esas afirmaciones. Y lo que se puede observar acá es que yo tengo dos grupos en general por separado. En un grupo que el supuesto es que no se aseguran medidas de bioseguridad y en otro grupo que el supuesto en que sí se aseguran medidas de bioseguridad, ¿no? Y por cada una de las razones de volver al internado, las personas o los internos me estaban respondiendo. Lo que puedo ver es de que cuando yo aseguro medidas de bioseguridad, la, la frecuencia de internos que sí volverían al internado por las diferentes razones están de acuerdo o totalmente de acuerdo, es mucho más grande en comparación cuando yo no aseguro las medidas de bioseguridad por las mismas razones. Entonces acá me sirve el gráfico de barras para poder presentar una gran cantidad de información y poder ver nuevamente tendencias entre diferentes supuestos o diferentes afirmaciones. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Ver tendencias. Ahora, otra forma de presentar la información es cuando tienes gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión es cuando tienes generalmente variables numéricas y por ejemplo acá yo estoy presentando un gráfico de correlación o de dispersión, perdón, entre la cantidad de minutos de espera que tienen las personas cuando van a consultorio externo en diferentes hospitales del Perú y la cantidad perdón, el porcentaje de personas satisfechas con la atención en salud que han recibido en ese momento. Entonces, yo esperaría que mientras más, las personas más esperan, la proporción de personas satisfechas, es decir, la cantidad de personas satisfechas disminuiría. Y efectivamente, lo que yo estoy viendo es al inicio, es esa caída, ¿no? Mientras más estoy esperando, de 0 a 90 minutos, mientras estoy esperando durante las primeras horas para que me atiendan, mi porcentaje de satisfacción va a disminuir. Pero a partir de los 90 minutos en adelante, ya el porcentaje de satisfacción no disminuye y se mantiene igual, independientemente a pesar de que no, a pesar de que está aumentando el tiempo de espera. Entonces, lo que me sirve en estos gráficos de correlación o de dispersión es para ver nuevamente tendencias, pero ya más específicas, ¿no? Y no necesariamente puede ser tendencias lineales, es decir, lineales es de que me forman una línea, una línea perfecta, o en su defecto no lineales, ¿no? Que hay cierto grado de asociación o cierto grado de relación en una porción, pero en la siguiente porción ya no hay. Lo que me dice este gráfico es que justamente en los primeros minutos, en los primeros 90 minutos de espera, la satisfacción va a disminuir, pero a partir de los 90 minutos ya la satisfacción no va a disminuir más y ya las personas probablemente lo van a tomar como que, pucha, ya si estoy acá, ya para qué me voy a ir, voy a tener que seguir esperando, ¿no? Entonces, la idea es de que se presente esto en la sección de resultados y en la sección de discusión las personas o los autores, perdón, discutan estos resultados y les den alguna explicación a esas tendencias. Este es un gráfico de correlación también de otro paper en que se evaluaba la cantidad de artículos publicados con respecto sobre ACV en diferentes países de Latinoamérica. Y acá están el número de artículos publicados, acá en el eje en el eje horizontal de las X. Y en el eje vertical de las Y tienes la frecuencia por cada 100.000 personas de ACV en el país en los últimos años. Eh, perdón, la frecuencia de ACV por cada 100.000 personas por año. Entonces, yo esperaría que si es que tuvieran mayor cantidad de ACVs por país, publiquen más, ¿verdad? Entonces, estos puntos yo esperaría que estuvieran de manera lineal. Sin embargo, no es lo que sucede, ¿no? Si es que yo veo mortalidad
o prevalencia de stroke isquémico, que es la línea azul, yo no veo una correlación exacta, ¿no? Entonces, justamente este gráfico me sirve para ver que no hay una correlación entre número de artículos publicados y prevalencia sobre ACV por personas año en cada uno de los países, ¿no? O sea, es indiferente aparentemente, no hay una correlación. Ya sea si es que estoy viendo ACV isquémico, ACV hemorrágico, como prevalencia o como mortalidad, que es básicamente cada una de las líneas que se están graficando ahí. Entonces, este gráfico también me sirvió para poder presentar efectivamente que aparentemente no hay una correlación entre estas dos variables de interés eh, y, y que probablemente la cantidad de artículos publicados por algún país no depende con respecto a la prevalencia o frecuencia de mortalidad o de prevalencia de ACV, sino que depende de otras cosas, ¿no? Básicamente es eso. Este otro gráfico es bastante interesante y generalmente los van a ver en gráficos en estudios bibliométricos. Los estudios bibliométricos son aquellos estudios que te van a presentar la cantidad de artículos publicados en un periodo de tiempo con respecto a algún tema por una cierta cantidad de países, ¿no? Por ejemplo, acá este es un estudio que hicimos, un estudio bibliométrico que veíamos cuántos artículos estaban publicando sobre ACV en países de Latinoamérica en los últimos 15 años. Y este gráfico de correlación lo que me muestra es la relación entre todos los autores que yo he encontrado. Entonces, estos gráficos normalmente me sirven para poder ver relaciones entre autores, es decir, coautorías. El nombre específico de este gráfico es gráfico de correlación de coautorías o de coautores. Y eso se hace con un software específico que es el Boss Viewer. La idea de estos gráficos es que cada bolita o cada circulito es un autor y las líneas son artículos en que han colaborado juntos y tienen publicado juntos. Y mientras más grueso sea la línea, como en este caso, no sé si es que pueden ver mi cursor, creo que no. Sí lo vemos, doctor. Sería genial. Por ejemplo, en este caso que estoy señalando, la línea está más gruesa, entonces significa que tienen mayor cantidad de artículos en colaboración publicados. Y esta línea más delgadita es probablemente solamente un artículo, ¿no? Los colores en estos casos se están presentando con respecto a a la fecha de publicación, al año de publicación de estos artículos que estoy evaluando. Y, por ejemplo, acá lo que estoy viendo es de que se forman como que pequeños grupos de colaboración entre autores, ¿no? Por ejemplo, De Bruto con Zambrano publican bastante juntos. Y acá hay un pequeño grupo de colaboración. Acá hay otro pequeño grupo de colaboración, generalmente liderado por Araúz, ¿no? Y con toda esta gente que está acá. Acá hay otro grupo de colaboración, probablemente liderado por Lavados, y acá hay otros dos o un grupo en conjunto, ¿no? Que publican bastante juntos. Entonces la idea de este gráfico es justamente ver grado de colaboración entre autores y ver estos clústeres o estos conjuntos de equipos de autoría que se podrían formar, ¿no? Y a través en el tiempo, probablemente también. Ahora, este gráfico sí es bastante interesante y bastante útil, sobre todo en los ensayos clínicos. Son los gráficos de mortalidad de Kaplan-Meier. Son, los van a ver normalmente cuando lean artículos, de tipo ensayos clínicos y generalmente se interpretan de la siguiente manera. Por ejemplo, este es un ensayo clínico que se hizo ahora en pacientes con neumonía por COVID-19 y en un ensayo clínico tú tienes normalmente dos o más grupos de intervención. En este caso tienes un grupo que recibió un fármaco que es lopinavir-ritonavir y tienes otro grupo que que no recibió el lopinavir-ritonavir, ¿no? Que es el grupo control. Lo que quieren ver es la mejoría clínica y tienen un puntaje, perdón, tienen una frecuencia, un puntaje para ver quiénes mejoran, quiénes hacen mejoría clínica en cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, imagínense que en este ensayo clínico todos ingresan en el día cero y tienes un grupo que están recibiendo lopinavir y ritonavir y tienes otro grupo que está recibiendo el control, es decir, nada. Y diariamente a estos pacientes los evalúas y ves si es que mejoran o no de manera clínica. Entonces va a haber al día 1, aparentemente nadie mejoró porque nadie ha subido. Al día 4 se ve que, por ejemplo, han mejorado una pequeña proporción de pacientes, ¿no? En el brazo del lopinavir, ritonavir, mientras que en el brazo control no mejoró nadie. Y así sucesivamente con los subsiguientes días
para poder evaluar, para poder ver justamente los cambios en, en la frecuencia, en este caso de tu outcome o tu desenlace, que en este caso es eh, mejoría clínica, para ver si es que justamente estas dos curvas que representan a cada uno de mis brazos de intervención se diferencian. Por ejemplo, en este caso se ve que no hay muchas diferencias entre estas dos curvas, sino que tienen una tendencia de ascenso similar, ¿no? Los pacientes van mejorando con o sin ritonavir casi en una misma proporción, ¿no? Probablemente los de ritonavir se demoran o tienen una mejoría más temprana, pero en general tienen la misma mejoría de manera general. Esto ya se evalúa con pruebas estadísticas, que eso es otro tema aparte, pero en este gráfico lo que yo veo es de que ambos brazos se están mejorando en todos los días de manera igual o de manera similar durante los primeros 28 días de seguimiento, que fue el periodo de seguimiento de este ensayo clínico. ¿Qué esperaría yo si es que hubiera si es que hubiera encontrado una mejoría significativa, ¿no? Que esta línea roja del opinavir-ritonavir eh, haya crecido más rápido en los primeros días y se haya mantenido arriba y haya un espacio importante de diferencia con la línea azul de control, que en el mejor de los casos no hubiera subido nunca, o si es que hubiera subido, no hubiera subido tanto en comparación con el lopinavir-ritonavir. Este es en el caso de, por ejemplo, este es cuando tu desenlace se utiliza cuando el desenlace es dicotómico, es decir, si logra el desenlace o no logra el desenlace. En este caso es, ¿ha logrado mejoría o no ha logrado mejoría? Eh, Estos gráficos normalmente nacieron inicialmente como para evaluar supervivencia o mortalidad. Entonces, digamos que reemplazamos el desenlace, en este caso ya no es mejoría clínica, sino es supervivencia. Yo esperaría que mi lopinavir y ritonavir sobrevivan más personas en comparación con el brazo control, pero en este caso, al parecer, sobreviven más personas, perdón, sobreviven la misma cantidad de personas en cada brazo. Pero ¿qué pasaría si es que yo estaría evaluando mortalidad? Si es que estaría evaluando mortalidad, el gráfico cambiaría, ya no sería una línea ascendente hacia arriba, sino sería una línea descendente hacia abajo. Porque acá yo lo que yo estaría evaluando es cómo las personas van muriendo y la prevalencia de personas vivas y en seguimiento van cayendo. Entonces yo esperaría que mi brazo del opinavir-ritonavir no caiga demasiado, sino que se mantenga en la parte superior, mientras que el brazo control sí caiga, porque ahí sí se están muriendo. Entonces, cuando quieren interpretar un gráfico de Kaplan-Meier, eh, en esta línea, en esta eje de las X, siempre va a haber un tiempo. Puede ser días, meses, años, semanas. Pero en esta línea de las Y o vertical, siempre va a haber su desenlace dicotómico. Entonces tienen que tener muy en cuenta qué tipo de desenlace están evaluando en un gráfico de Kaplan-Meier y ver las líneas que se van o que se deberían separar, ¿no? Si es que no se separan y tienen una tendencia, digamos, similar, probablemente no haya diferencias entre estos dos grupos para este outcome o este desenlace en específico. ¿Se entiende? ¿O tienen alguna duda? Porque esta parte es importante de todas maneras cuando, si es que quieren leer algún ensayo clínico, y normalmente muchos ensayos clínicos se los presentan así, sobre todo los de oncología, de cardiología, y ahora, bueno, los de COVID. Genial. Ahora, van a poder encontrar de repente otro tipo de gráficos como mapas. Por ejemplo, este es un trabajo que hicieron unos compañeros para ver tasa de mortalidad por cáncer de próstata en- por año anual en diferentes regiones del país. Entonces, acá lo que te están presentando es como que un gráfico de calor en forma de mapa, en que ve mientras más rojito se pone, o mientras más rojo es, mientras más oscuro es rojo, mayor es la tasa de mortalidad por año, por cada 1000 varones, ¿no? Por ejemplo, los que más resaltan son los del norte y los de la costa Lima, y Ica y Arequipa, ¿no? Por ejemplo, en comparación con los de la selva o los de la sierra, que no tienen una tasa de mortalidad tan alta.
Entonces acá, en lugar de poner una tabla con la tasa de mortalidad de cada uno de esos países, de esas regiones, te están presentando este gráfico, ¿no? Que es lo más llamativo. Y acá lo que llama la atención al primer momento es de que la tasa de mortalidad es súper alta en las regiones de la costa, ¿no? Costa norte y costa sur incluso. Entonces, ahí se ve más o menos la relevancia de presentar un gráfico, ¿no? Que te da un mensaje directo, un mensaje importante, que es lo que al final y al cabo quieres comunicar. Otra forma también de utilizar los gráficos es para poder demostrar procesos. Por ejemplo, bueno, este es un gráfico que presenté en mi trabajo de tesis, que traté más o menos de explicar algún fenómeno dentro del estudio que estoy, dentro del tema que estoy estudiando. Por ejemplo, estaba viendo que en un grupo, en una población que son adultos con depresión, que tienen que tomar alguna decisión con respecto a su tratamiento, yo puedo usar unas herramientas o una intervención que se llama Decision Aids, que son unas herramientas para hacer toma de decisiones conjuntas junto con su médico. Y lo que se ve que efectivamente, eh, si es que uso estos Decision Aids en los pacientes adultos con depresión, tendrían algunos efectos, pero no necesariamente todos son buenos, sino que disminuye el conflicto de decisión, aumenta el nivel de conocimiento de los pacientes, mejora la facilitación con el médico, mejora el intercambio de comunicación, que son buenas, pero para desenlaces clínicos no, en teoría deberían tener mejor adherencia terapéutica y una disminución de síntomas depresivos en comparación con no usarlos, ¿no? Entonces, en general, yo esperaría que esto sucediese. Entonces, acá yo estoy presentando un proceso y en lugar de describirlo en forma de texto, yo lo estoy presentando en forma de gráfico. La idea con este tipo de gráficos es facilitar la interpretación de fenómenos que tú quieres explicar o que estás encontrando en tus resultados. Ahora van a ver diferentes cantidades de gráficos. En verdad, el límite es la imaginación de los autores para poder presentar gráficos en realidad. En este gráfico me pareció bien interesante que veían el porcentaje de médicos que tienen un ingreso económico más de 500 soles mensuales. En el caso gráfico de procesos, esa parte va también en el texto, ya se puede ver. Ah, ya. Es una pregunta muy interesante y muy buena. Tener en cuenta algo. Cuando tú presentas los resultados en forma de tablas o en forma de gráficos, en teoría, esa información que tú estás presentando en tabla o gráficos ya no debería estar en el texto. En el texto, a lo mucho, tendría que haber como que una presentación o un preámbulo a lo que tú vas a presentar en el gráfico o en el texto. Entonces ya no debería estar en el texto, simplemente debería mencionarse, por ejemplo, ¿no? En este caso, para este gráfico de este proceso en específico, en el texto se debería mencionar, ¿no? Se propone un proceso de, o perdón, un fenómeno, se propone un posible fenómeno por el cual podría funcionar los Decision Aids en pacientes adultos con depresión. Y entre paréntesis pones figura 1 o figura 2 y lo citas, ¿no? O sea, y estás referenciando, perdón, a la figura en cuestión. Entonces, es una presentación a la figura o a la tabla y ya la información o la carnecita, que es lo que tú quieres presentar, ya está en la misma tabla, en la figura. Repetirlo en el texto, esa información, no es lo adecuado. Entonces, como les decía, por ejemplo, este gráfico es interesante porque te mencionan la prevalencia o el porcentaje de médicos que tienen un ingreso económico mayor de 500 soles mensuales eh, por cada una de las especialidades. Entonces te están presentando, por ejemplo, que los de anestesiología, más del 80% de ellos en promedio tienen un ingreso económico de más de 5.000 soles, ¿no? Y vas viendo cómo disminuye hasta llegar hasta los diagnósticos por imagen o a los de no especialistas y oncología. ¿Qué significa esas líneas? En teoría, esto te lo deberían explicar en el gráfico, pero lo que te presentan acá es que estos rombitos del medio es lo que han encontrado ellos en su muestra, en su estudio. Es decir, acá, por ejemplo, para anestesiología ha sido 81, 82%. Y la línea que cruza este rombito es el intervalo de confianza. Es decir, qué tanto varía esta medida para hacer la inferencia estadística. Entonces, te están dando un intervalo de confianza de 81, 82%, perdón, una medida de 81, 82% con un intervalo de confianza de 64 hasta
casi 90%. Entonces ya te están dando el intervalo de confianza acá. Tener en cuenta que mientras más grande el intervalo de confianza es, va a ser menos preciso tus resultados, porque más variabilidad va a tener tus resultados. La idea del intervalo de confianza es para poder extrapolar los resultados a la población objetivo o a la población a la cual yo quiero extrapolar los resultados. Entonces, digamos, si esto ha sido en un grupo pequeño de médicos, yo esperaría extrapolarlo a toda la población en el Perú de médicos, ¿no? Entonces, lo que yo he encontrado en este estudio ha sido 82%, pero a nivel poblacional, es decir, en todos los médicos del Perú, puede ser que sea tan pequeño como 65% o 70%, pero tan grande como 90%. Entonces, la idea justamente de que tener un intervalo de confianza es poder darte una idea de más o menos cuánto va a ser la variación de lo que tú vas a encontrar en la población. Obviamente nunca vas a estar 100% seguro, pero te da una aproximación. Por eso se prefiere o se desea que mientras que sea tu intervalo de confianza lo más estrecho posible, lo más pequeño posible. Por ejemplo, en este caso de oncología, su intervalo de confianza es grandazo, gigantesco. O sea, puede ser de 0% hasta más 61%. Entonces yo no tengo casi ninguna certeza de esto y en teoría no podría extrapolar a una población más grande. Este gráfico también me pareció muy interesante y cada vez se forma más, eh, es más habitual presentarlo en los artículos. Este es un estudio que se hizo para ver causas de muerte en el 2015 en el Perú. Y acá abajito te dan una explicación de cómo interpretar este gráfico, porque no es un gráfico que se puede interpretar normalmente. La idea de las causas de muerte, así como muy, muy superficialmente, es de que cuando alguien registra la causa de muerte en el certificado de defunción de una persona, ponen hasta 4 causas de muerte. Y a partir de esas 4 causas de muerte se ve cuál es la causa de muerte final, que es justamente lo que se quiere ver eh, es lo que está acá a la derecha, que es la causa perdón, en el medio, que es la causa de muerte final, ¿no? Diabetes, CKD, que es enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otras causas, cáncer e hipertensión. Entonces lo que ven acá es que a partir de todas las causas se va a desagregar en diferentes causas de muerte, que es diabetes, enfermedad renal crónica y las que ya mencioné. Y estas muertes pueden ser reagrupadas en un conjunto de enfermedades comunicables, enfermedades cardiovasculares o enfermedades tipo neoplasia, ¿no? Que van a estar relacionadas con las otras causas de muerte, que son, o sea, estas son las causas de muerte finales, pero estos son las causas de muertes de preámbulo, si es que no me equivoco que se llaman. Es decir, acá yo estoy viendo para poder relacionar diferentes variables acá una con otra. Es bastante interesante, se presenta de manera diferente y normalmente te deberían dar la explicación de cómo interpretar estos gráficos. Pero en lugar de, o sea, imagínense presentar esto en forma de tabla o en forma de texto, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Entonces acá lo que yo veo es de que, por ejemplo, las neoplasias, las enfermedades por neoplasia, perdón, las muertes que tienen como causa base una neoplasia, van a estar relacionados como causa de muerte final para el cáncer, pero también van a estar relacionadas para otras causas de muerte y van a estar un poquito menos relacionadas, pero igual hay la existencia con otras causas de muerte como enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar o diabetes, ¿no? Entonces, básicamente así se interpreta esta tabla para ver relaciones. Este gráfico es bastante interesante ya que estamos en épocas de COVID, es relevante. Y normalmente los gráficos del JAMA, del Nature son bien bonitos para poder interpretarlos. En este caso es bastante sencillo interpretar estos gráficos, ¿no? Lo que te presentan es la cantidad de detección de las pruebas, ya sean moleculares o pruebas rápidas, según el inicio de síntomas de los pacientes por COVID-19. Y acá se ve específicamente, ¿no? O sea que antes de que inicie los síntomas, 2 semanas antes que inicie los síntomas, es decir, cuando el paciente ha sido expuesto, no se puede determinar nada.
A la semana de exposición, antes que inicie los síntomas, ya se puede determinar más o menos o va creciendo los niveles para poder detectar con la prueba molecular, que es el PCR, con un muestreo de nasofaringio. Y se ve que, por ejemplo, este muestreo nasofaringio está el pico cuando inicia los síntomas, pero va bajando ya a partir de la tercera, cuarta, quinta semana que totalmente desaparece. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas? Que las pruebas rápidas aparecen recién a partir de la segunda semana aproximadamente. Tienen su pico al final de la segunda, inicio de la tercera. Durante toda la tercera se mantienen y el IgG se va a mantener alto porque es IgG, dura más tiempo, mientras que el IgM va a estar disminuyendo hasta la cuarta, quinta semana. Entonces este gráfico es bien interesante, bien bonito, bien práctico y sobre todo útil para poder hacer interpretaciones rápidas de la efectividad de detección de tanto de la prueba molecular como de mi PC, como de las pruebas rápidas. Entonces este gráfico sí me pareció bien interesante y es bastante relevante en este tema. Ahora este gráfico de repente no estamos muy familiarizados y normalmente no nos enseñan, pero deberían, porque nosotros deberíamos hacerlo en atención primaria, como médicos de atención primaria, que es el control de casos y control de contactos. Esto es un reporte que hizo la CDC de Estados Unidos con respecto a eh, algunos, o sea, les cuento la historia. Estos dos personas se encontraron, fueron a un centro hospitalario y fueron diagnosticados por COVID. Entonces, la idea que en estos casos, para poder controlar a estas personas y sus contactos, es hacerles un seguimiento retrospectivo, es decir, ver en su pasado y ver de dónde se han contagiado y ver todos sus posibles contactos a partir de, de esta enfermedad, ¿no? Entonces, perdón, disculpen, estos cuadraditos son los fallecidos. Los que estaban hospitalizados están de gris eh, y los que están de azulito son los asintomáticos. Entonces, acá lo que se ve es una correlación a través del tiempo entre diferentes casos y posibles contactos de diferentes pacientes y ver cómo se ha transmitido el COVID-19 a través de ellos, ¿no? Probablemente estos dos contactos se han contagiado en el funeral y han contagiado a esta persona en un almuerzo, que es 1000. Esta persona a su vez ha contagiado a estas dos personas cuando asistió a una fiesta de cumpleaños e incluso esta persona ya fue hospitalizada y falleció. Entonces, a partir de un contacto de una persona que había ido a una comida y a un restaurante, perdón, y a un funeral de otra persona. Entonces, acá se puede ver específicamente cómo se comporta el virus y cómo se transmite a través de las personas. Acá se controlan casos y contactos en estos casos, en estas situaciones. Y es bien interesante. Mm, Normalmente no lo vamos a ver mucho en artículos científicos, pero sirve para poder ver, hacer seguimiento en pacientes, sobre todo en enfermedades infecciosas que se transmite de personas a personas. Podría servir esto para, por ejemplo, ETS. Digamos que tú diagnosticas a una persona hoy día con, no sé, sífilis o VIH. Entonces, lo recomendable es hacerle un seguimiento durante los últimos 6 meses, un año, con todas sus parejas sexuales y ver en qué momento se pudo haber contagiado probablemente y que ya básicamente todas esas parejas sexuales son contactos, los cuales a esos contactos tienes que investigarlos también y descartar que efectivamente no están infectados y si es que están infectados se convierten ya en casos y nuevamente tienes que buscar a los contactos de esos nuevos casos. Entonces se está formando como que una línea, un mapa. Entonces la idea de acá es hacer un diagnóstico temprano, en el caso del VIH, por ejemplo, ¿no? Ahora, este es un tema de otra ponencia muy diferente, pero sí me pareció al menos un poco relevante presentárselos cómo se ve de manera general un metaanálisis. Los metaanálisis es una prueba estadística que se hace en revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son un tipo de artículos científicos que lo que hacen es hacer búsquedas de la literatura con respecto a algún tema en específico, sobre alguna pregunta de investigación en específico, y te presentan toda la data sintetizada. Por ejemplo, acá es una revisión sistemática
de ensayos clínicos que comparan el ordeñamiento del cordón umbilical versus el control. ¿Qué control? En este caso es pinzamiento inmediato del cordón umbilical o pinzamiento retardado del cordón umbilical. Entonces lo que acá, por ejemplo, vamos por separado. Acá yo tengo en un grupo los que han tenido ordeñamiento del cordón umbilical y acá en el otro grupo los que han tenido pinzamiento inmediato del cordón umbilical, al momento del parto, obviamente, ¿no? Hay 3 estudios que han evaluado este ensayo clínico, cada uno con sus autores y su año. Acá puedo ver cuántos... acá me están evaluando el desenlace principal, me están evaluando necesidad de transfusión sanguínea. Entonces yo esperaría que los que han tenido un ordeñamiento en comparación con los que han sido clampados tengan menos prevalencia de encontrar o incidencia de encontrar transfusión sanguínea. Y efectivamente, ¿no? O sea, más o menos se podría ver que hay de los 37 que fueron ordeñados en este ensayo clínico, solamente uno necesitó transfusión. Mientras que los 36 que fueron pinzados, uno necesitó transfusión. Acá 30 que fueron ordeñados, 11 necesitaron transfusión, 30 que fueron pinzados, 22 necesitaron transfusión, 69 que fueron ordeñados, 4 necesitaron transfusión y 69 que fueron pinzados, 5 necesitaron transfusión. Esto se puede calcular y se puede hacer un riesgo relativo o risk ratio, que como valor medio o valor central es el 1, es decir, el valor de no efecto. Si es que yo tengo un risk ratio de 1, significa que no hay efecto, básicamente, entre el entre el ordeñamiento y la necesidad de transfusión sanguínea. Si es que el risk ratio sale más que 1, significa que hay mayor riesgo de obtener el desenlace con mi intervención. Y si es que el risk ratio sale menor que 1, significa que hay menor riesgo de obtener el desenlace con mi intervención. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, a ver, no veo acá bien la pantalla, ya. Yo tengo acá un risk ratio, por ejemplo, de 0,97 en este ensayo clínico. ¿Qué significa? Como es menor a 1, entonces aparentemente sería un factor protector, ¿verdad? Pero me da un intervalo de confianza de 0,06 a 14,97. Súper amplio. E incluso este intervalo de confianza incluye al 1. Entonces, si es que este intervalo de confianza incluye al 1, no es significativo. No es estadísticamente significativo. Entonces, por ende, no hay asociación. Acá, en este ensayo clínico, ¿yo qué estoy viendo? Que los que recibieron el ordeñamiento efectivamente tuvieron menos incidencia de transfusión sanguínea en comparación con los que hicieron pinzamiento. Entonces, yo sí efectivamente voy a encontrar que un risk ratio de 0,50, es decir, que ordeñar el cordón umbilical me va a proteger de necesitar una transfusión sanguínea para los bebés, con un intervalo de confianza de 0,30 a 0,84. Ahora, este risk ratio está acá numérico y gráficamente está acá en el forest plot. Este grafiquito se llama forest plot. Entonces, este cuadradito, este punto en central que ven acá es el risk ratio, 0,50, ¿no? Que está acá, 0,50. El cuadradito significa la cantidad de personas incluidas en este estudio. ¿Cuántos serán? 60, ¿no? 60. Entonces, 60 participantes serán del estudio. Y esta línea horizontal me va a representar el intervalo de confianza del riesgo relativo. 0,30 a 0,84. 0,30, sí, más o menos, 0,30 y 0,84. 0,84. Ajá. Entonces, así se interpreta este risk ratio. Ahora, ¿qué te hace el metaanálisis? Te conjuga todos estos 3 risk ratios que he encontrado en un risk ratio global, que toma en consideración todos los risk ratios que he encontrado. Y lo presenta en forma de rombito. La forma de rombito me da un risk ratio global de 0,54 con un intervalo de confianza de 0,34 a 0,87. 0,87. ¿Qué significa eso? Que efectivamente tiene un risk ratio de 0,54 global, que está acá, con sus intervalos de confianza, que son los dos puntos horizontales, de 0,34 hasta 0,87, acá. Entonces, este es mi global para el, el ordeñamiento del cordón umbilical versus pinzamiento de
pinzamiento temprano del cordón umbilical. ¿Qué significa? Que es un factor protector. ¿Por qué? Porque es menor de 1. Entonces así, de la misma manera se interpreta acá. Para el DCC es pinzamiento del cordón umbilical retardado en comparación con el ordeñamiento del cordón umbilical. Aparentemente acá no hay asociación. Y si es que yo conjugo todos estos 5 ensayos clínicos en uno solo, que es este efecto global, me da un 0,82 con un intervalo de confianza de 0,58 a 1,15. Como su intervalo de confianza cruza el 1, cruza el valor de no efecto, entonces no es estadísticamente significativo y en teoría no habría asociación entre hacer el pinzamiento, perdón, ordeñar el cordón umbilical y pinzarlo. Pero sí hay diferencias entre eh, ordeñar y hacer pinzamiento eh, inmediato. Entonces, yo podría o hacer ordeñamiento o hacer pinzamiento retardado para poder evitar transfusiones sanguíneas en los niños. ¿Se entiende acá? Quiero que me digan bien esto. Obviamente no quiero que me lo entiendan muy a profundidad, pero más o menos quiero que se ubiquen qué es lo que te presenta acá todo este metaanálisis, porque ya significaría un tema aparte de otro tema muy diferente. Ya, ok. Espero que más o menos se puedan ubicar un poquito mejor en los metaanálisis. Ya. Entonces, básicamente esos son los gráficos que van a encontrar los principales. De todas maneras, hay infinidad de gráficos. La idea es de que los lean de manera objetiva y que puedan leer esas pequeñas palabritas que están abajo porque ahí te explican qué es lo que significa esos gráficos. ¿Ya? Ahora, si es que ustedes quieren hacer un gráfico para un artículo científico, un trabajo de investigación, lo primero que tienes que preguntarte es si es que en verdad necesitas hacer un gráfico. Entonces, si es que en verdad necesitas hacer un gráfico, hazlo. Si es que no es necesario, entonces no lo hagas. Siempre tienen que pensar en el lector, tienen que pensar que el gráfico tiene que ser entendible, independiente y sencillo. O sea, es decir, en teoría yo tengo que entender e interpretar el gráfico independientemente de lo que dice mi artículo. Es decir, si yo veo el gráfico, yo lo debería interpretar ya. Es una prueba y error. No necesariamente el gráfico perfecto te va a salir a la primera, sino que se tiene que mejorar cada día más. O, perdón, en cada revisión posterior al artículo tienes que mejorarlo. Eh, Funciona ver algunos antecedentes, ¿no? Cómo presentaron otros artículos un gráfico similar que yo quiero presentar. Y valorar cada vez mejor, cada vez más a un diseñador gráfico. Si tienen algún conocido como diseñador gráfico, él ayuda mucho. A veces es más conveniente pagarle a algún diseñador gráfico para hacerte obviamente tú se lo das en borrador, pero ya el diseñador te lo hace más bonito, ¿no? Por ejemplo, esto está hecho por un diseñador gráfico, definitivamente. Esto también. Esto hay un programa que te lo hace. Esto está hecho en Stata. Esto está hecho en PowerPoint. Este es un programa también de análisis vectorial. Pero eso te lo podría hacer un diseñador gráfico y sale mucho más bonito incluso. Entonces hay que valorar la utilidad de un diseñador gráfico cada vez más. Y si es que está dentro de las posibilidades y quieren presentar un gráfico bonito, valdría la pena. Y ya de manera específica, un gráfico en el artículo per se, tienen que primero leer las instrucciones del autor para la revista que quieren enviar. Ahí te dan las especificaciones de cómo tiene que ser tu artículo, al menos las características mínimas. A ver, sobre el último. Entonces, no es que exista una lista de gráficos disponibles, nosotros podemos crear uno propio, no hay problema. Sí, definitivamente. En realidad, los gráficos clásicos son los que se presentaban, ¿no? Los gráficos de barra, los gráficos de Kaplan-Meier, de correlación. Son los gráficos clásicos que siempre se han utilizado, pero ustedes están en todo el derecho y toda la libertad de crear un gráfico, siempre y cuando ese gráfico sea necesario y te presente los resultados de una manera más amigable y que sean entendibles. Pero sí, están en todo el derecho de crear gráficos. Eh, Como les decía, cuando quieren enviar un artículo a una revista científica, tienen que basarse en lo que dice las instrucciones del autor de esa revista científica. Ahí te dan las especificaciones mínimas que tiene que tener tu gráfico. No te dicen qué gráficos tiene que tener, sino el tamaño de megapíxeles, el formato, eh, esas cosas técnicas te lo dicen las instrucciones del autor. Y la cantidad, obviamente, no te ponen un límite normalmente de 4 o 5 gráficos combinados con tablas. ¿No? Normalmente no puedes pasar de ese límite.
tener en cuenta que el espacio y el tiempo es vital cuando se lee un artículo. Es decir, espacio porque un gráfico te va a resumir todos tus resultados y tiempo es porque cuando tú ves un gráfico ya estás viendo la idea principal de tus resultados del artículo. Entonces, utilizar un gráfico sirve mucho. No te olvides de que cuando haces un gráfico tiene que tener un título y tiene que ser explicativo ese título para poder solamente con leer ese título ya entender de manera tácita lo que te está diciendo el gráfico, ¿no? Por ejemplo, este título, ¿no? Gráfico uno está acá abajito. Publicación de autores totales y originales, perdón, de artículos totales y originales por profesores y asesores del curso taller, tararara, según tiempo y base de datos, ¿no? Entonces, más o menos así te tiene que dar la explicación del título del gráfico. La leyenda es necesaria en algunos casos para poder comprender ya más por completo el gráfico y en caso de usar abreviaturas en el gráfico, ahí tiene que decir la leyenda qué significa las abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si es que se dan cuenta, este es el título. Figura uno, causas finales de muerte, según las causas probables de muerte de 2015. Y acá te da una explicación más detallada de todo lo que tiene que explicarse para entender el gráfico y específicamente qué significa estas abreviaturas, ¿no? CKD, COP, CBD, HTN. Tener en cuenta eso. Siempre preferir un formato 2D en lugar de un 3D. O sea, está en papel y va a estar en una pantalla, entonces, normal, o en un PDF, ¿no? Entonces, siempre preferir el 2D. El 3D se ve feo en un papel o en una pantalla bidimensional. Siempre hay que preferir la buena resolución, por eso les decía, el diseñador gráfico te ayuda mucho porque te va a dar una imagen de muy buena resolución. Ordenar en el artículo y referenciarlo en el texto, es decir, darle un orden a los gráficos y presentarlos en el texto, siempre referenciarlos y darle la presentación en el texto. Y finalmente, si es que quieres usar un gráfico de otro artículo o que has visto por ahí en internet, en primer lugar, pide permiso al autor de ese gráfico y si es que te lo dan, lo puedes usar, pero siempre citarlo. Ahora último, les puedo mostrar algún ejemplo de que aparentemente se usó un gráfico, entre comillas, ¿no? Aparentemente se usó un gráfico de otro artículo sin pedir permiso. Lo cita, pero aparentemente no se ha pedido un permiso, o al menos no se menciona que se ha pedido un permiso, entonces ahí sí sería un problema, porque tener en cuenta lo que está publicado en un artículo no le pertenece a los autores, le pertenece a la revista y está bajo derechos de copyright. Entonces hay un problema legal incluso. Así que mucho cuidado con usar gráficos que no son suyos. Si es que lo diseña un diseñador gráfico y ustedes les pagan, obviamente ya están comprando un gráfico, entonces ya es teóricamente de ustedes. Pero si es que encuentran por ahí algún artículo o alguna imagen de internet y lo quieren usar en su artículo, siempre referenciarlo. Y en sus presentaciones también. Se han dado cuenta, todos estos gráficos no son míos y están citados, es de dónde los pueden sacar. Entonces, ni siquiera estos que son mis artículos son míos porque les pertenecen a las revistas. Entonces, yo no puedo usarlos así nomás porque quiero. Siempre citarlos, cuando hagan sus presentaciones, citen todo lo que encuentren. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, pueden escribir en el chat o activar sus micrófonos. Doctor Alarcón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Eh, Gracias por tu ponencia, doctor. Doctor, tenía una consulta respecto al gráfico de caja y bigotes. Ujú. Sí, no lo Más o puse mucho. menos, ¿cómo es la interpretación de ese gráfico? No sé si lo podría explicar, doctor, por favor. Sí, claro. A ver, vamos a buscar un gráfico de caja y bigotes. No lo puse porque normalmente no se presenta mucho en los artículos científicos, pero sí es lo que normalmente enseñan en las universidades. A veces es útil, a veces no. Este gráfico es bueno.
A ver, pero yo no lo veo. ¿Cómo está correcto? Cuando presentan un gráfico de cajas y bigotes, lo primero es que es una variable que es numérica, en primer lugar, ¿ya? La línea del medio va a ser la mediana, es decir, el valor medio. Cuando tú ordenas de forma ascendente, es decir, digamos acá, no, de 0 a 100, digamos que es, no sé, pues, mm, ¿qué será? Mm, Niveles de glucosa, ya, digamos. Y tú ordenas del 0 al 100, la mediana, el valor de la mediana es la cual tú te parte en dos partes iguales todas tus observaciones. Es decir, que por ejemplo 55 sería el valor medio en cual me parte en dos partes iguales a mi población, a mis observaciones, ¿no? Más de 50, los que tienen más de 55 forman el 50% de toda mi muestra y los que tienen menos de 55 forman el 50% de toda mi muestra. Chévere, esa es mi mediana. Ahora, esta línea, esta caja, que ya sería, está formada por dos líneas más, que es esta línea de inferior y esta línea superior en este caso. ¿Qué significa estas líneas? Es lo mismo. A ver, si es que la mediana me parte en dos partes iguales, significa que representa al percentil 50. ¿Qué significa eso? El percentil 50 es el valor que se encuentra al 50% de todas las observaciones, ¿no? Como les decía, me parte en la mitad. Por debajo de la mediana, 50%, por encima de la mediana, 50%. Chévere. El cuartil inferior ya no es mi percentil 50, sino es mi percentil 25. ¿Qué significa? Que me parte a todas mis observaciones en dos partes igual, pero ya no es 50-50, sino es 25% y 75%. Es decir, por debajo del percentil 25 está el 25% de mis observaciones. Y por encima del percentil 25 está el 75% de mis observaciones. ¿Sí? Y el cuartil superior, ¿qué es? Es mi percentil 75. ¿Qué significa? Por debajo del valor de mi percentil 75 se encuentran el 75% de mis observaciones y por encima de mi percentil 75 se encuentra el 25% de mis observaciones. Entonces, al final, ¿qué es lo que obtengo? Solamente con mi caja, ¿qué es lo que obtengo? Que todas mis observaciones están partidas en cuatro grupos. El 25% inicial, el 25% del segundo, o sea, entre el 25 y 50, entre el 50 y el 75 y del 75 al 100%. ¿Se entiende? Hasta ahí. Sí, doctor. Ya, chévere. Entonces, y estas líneas o los bigotes, ¿qué significa? Ya son el percentil 95. Es decir, me van a agrupar al 95% por lo menos de todas mis observaciones. Es decir, el extremo inferior y el extremo superior ya me representan el percentil 95. Y lo que se encuentra por debajo de ese percentil 95, normalmente es 95, pero puedes ponerle 99. Es decir, ya no te cogerían el 99% de todas tus observaciones. Ya por debajo o por fuera, perdón, de esos bigotes se encuentran los valores atípicos o los famosos outliers o los valores atípicos. ¿Qué significa? Que son valores ya demasiados extremos que en teoría deberías revisarlos. De repente por ahí ha habido una mala digitación de los datos o de repente ya es un valor que no es compatible con la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tendría 4% o 4 miligramos por decilitro de glucosa? De repente no es 4, de repente es 40. Entonces se ha digitado mal. Entonces, a eso voy, ¿no? Más o menos. Normalmente el gráfico de barras de cajas y bigotes te sirve para poder ver la distribución de tu variable numérica y ver posibles outliers o valores atípicos que en teoría deberían ser revisados. Si es que están bien medidos, chévere, no hay ningún problema, pero te dan como que esa primera aproximación. Adicionalmente, puedes comparar diferentes gráficos, o sea, puedes usar eh, un gráfico así, por ejemplo, en que comparas diferentes cajas, perdón, diferentes cajas y bigotes, ¿no? Por ejemplo, esto que es, eh, miden el IMC, valor numérico, en tres grupos de deportes, ¿no? Los que hacen halterofilia, los que hacen voleibol y los que hacen karate. Y te dan el IMC en cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces, acá te da la relación entre una variable numérica, que es el IMC, y una variable nominal, que es deporte, ¿no? Que solamente tiene tres categorías, halterofilia, voleibol y karate. Y te da más o menos también
esta distribución, ¿no? Normalmente no es perfecta un gráfico de cajas y bigotes, sino que esta línea a veces está como que por ahí más eh, tirada hacia la izquierda o tirada a la derecha. Pero al fin y al cabo siempre esta línea marca la mediana. Estas dos líneas de las cajas marcan los percentil 25 y 75 y estas dos líneas extremas marcan el 95% o el 90%, el 99%. ¿Qué, doctora? Sí, doctor, muchas gracias por la explicación. Chévere. ¿Tienen otra pregunta? Em, Doctor, no sé si nos podría decir en qué páginas podemos utilizar para hacer los gráficos predefinidos que nos había mostrado en su presentación. Mencionó Stata, Uh, pero no sé, ¿hay alguna página en específico? Aparte, Pucha. Personalmente, yo solamente conozco para hacer gráficos Stata, Excel y R, que son programas estadísticos. Ah, y bueno, el Boss Weaver, que te hace este tipo de gráficos de correlación entre, pero solamente sirve para gráficos, para estudios bibliométricos. En verdad, no hay páginas que te hagan gráficos, porque tengan en cuenta, estos gráficos nacen a partir de una base de datos. Entonces, sí o sí, van a necesitar un software estadístico que te haga estos gráficos. O sea, es decir, un software estadístico en que tú le metas una base de datos y que a partir de esa base de datos te salga un gráfico. Entonces, eh, un software estadístico del básico es el Excel, ¿no? Que tú le pones unos datos y te saca gráficos, que es bastante sencillo, ¿no? O sea, se puede presentar gráficos con Excel, ¿no? Sí, probablemente. Este gráfico está hecho en Excel, este también, este también, este también. O sea, no es tan difícil hacer sobre todo los gráficos de correlación, tampoco no es tan difícil. Este está en Stata, pero también se puede haber hecho en Excel. Este está en Excel. Pero, por ejemplo, este gráfico de Kaplan-Meier sí es necesario que se haga en Stata o en algún software estadístico más prudente o más fuerte, ¿no? Este también está hecho en Stata. Esto no estoy seguro en qué tipo de software se habrá hecho, la verdad. Pero creo que está hecho en R, que es otro software estadístico. Esto está hecho por un diseñador gráfico. Eso también. Y esto está hecho en R. Esto sale automáticamente en R. Pero no hay una página como tal, sino son software estadísticos. Este mapa también hay softwares que te lo hacen, que son mapas de geolocalización. Personalmente yo nunca los he usado, pero sí son softwares al fin y al cabo. Por eso, páginas no hay, sino son software estadísticos. Si quieren hacer un gráfico sencillo, es Excel. Si es que no, les recomiendo que puedan contactarse con alguien que sí maneje esos gráficos o esos software estadísticos para poder hacer esos gráficos. Ok, doctor. Gracias. Y aprovechando para preguntar si alguna otra persona tiene dudas con respecto Oye, al tema. sí, doctor, una pregunta más. Sí, sí, claro. ¿El gráfico de funnel plot es un gráfico tipo de medida de dispersión para lo que es revisión sistemáticas? Sí. Este es el gráfico de Forest Plot y el gráfico de Funnel Plot lo que te ve es el sesgo de publicación de las revisiones sistemáticas. Es una forma de poder medir el sesgo de publicación de revisiones sistemáticas. En teoría, un gráfico de dispersión no es tanto un gráfico de dispersión, sino es una prueba estadística el funnel plot, al fin y al cabo, que te mide el sesgo de publicación. Ok, doctor, muchas gracias.